Este es el capítulo número 4 de nuestro libro hermosísimo, El método, la clave para lograr el éxito, la paz y el bienestar emocional duradero, de nuestro gran amigo Hale Dwoskin. Y digo nuestro gran amigo porque solamente los amigos nos enseñan a hacer una vida más feliz, a traer el cielo a la tierra. Y este capítulo número 4 se titula Eliminar tu resistencia. Vamos a escuchar esto tan interesante que nos dice Hale. Y él dice, en vez de dejar que el fluir de la vida nos lleve a donde deseamos ir, la mayoría empleamos mucho tiempo en nadar contra corriente. Presumimos que para conseguir lo que queremos, tenemos que afanarnos y luchar contra las aguas que nos arrastran. Y si no fuera así, y si en realidad pudiéramos servirnos del fluir natural de la vida para que nos ayudara a tener lo que ansiamos. Sin duda ya habrás experimentado qué es estar en medio del fluir. Piensa en un día en que todo haya ido a la perfección. Parecía simplemente que estuvieras en el lugar adecuado, en el momento preciso y haciendo lo que correspondía. Ahora, piensa en un día típico. ¿Cuál prefieres? El mayor de los obstáculos para seguir en el flujo del día y todos los días es oponerse a lo que es. Una buena noticia: puedes soltar la resistencia como lo puedes hacer con cualquier otro sentimiento. La resistencia nos impide avanzar en todos los aspectos de nuestra vida, en especial en los de crecimiento personal y de la felicidad. Y si has leído hasta aquí, ya habrás tenido la experiencia en liberar muchos tiempos, muchas formas de resentimiento durante mucho tiempo. Lo más probable es que hayas observado en que en ciertos momentos estás dispuesta a liberar sin ningún tipo de vacilación, mientras que en otros te resulta más fácil apartar el libro y hacer otra cosa, cualquier cosa. Es precisamente este tipo de resistencia la que nos impide perseverar en nuestras buenas intenciones, incluso cuando se refieren a una actividad tan claramente beneficiosa como el trabajo que realizamos con este libro. Es importante señalar que soltar la resistencia no significa que debas dejar que otros te controlen. Puedes seguir defendiendo lo correcto sin ningún tipo de resistencia. Si alguna vez has practicado las artes marciales, como aikido, karate, taekwondo, sabrás que si golpeas a alguien con el puño cerrado, te haces daño. Pero si lo relajas un poco, dejándolo sin que oponga resistencia, tienes mucho más poder y mucha más fuerza. Quienes practican las artes marciales saben que cuando el contrario te ataca, si no resistes, puedes emplear esta energía en su contra. Lo mismo ocurre cada vez que sueltas el sentimiento de resistencia. Tienes más fuerza con menos esfuerzo y más aguante y capacidad de recuperación emocionales. ¿Qué es la resistencia? ¿Alguna vez has empezado algún trabajo con una exaltación fanática y en determinado momento has perdido el entusiasmo? Eso es la resistencia. La resistencia es completamente insidiosa. Es una de las cosas que más nos impiden tener, hacer o ser lo que queremos en la vida. De hecho, muchas veces resistimos o nos oponemos a cosas que realmente nos gustan y nos interesan. Y el hecho de que alguien nos diga que hagamos algo seguro se convierte en un detonador de la resistencia. Esta puede aparecer incluso cuando nos gustaría hacer lo que se nos dice que hagamos. La resistencia puede sabotearse a sí misma y ser contraproducente.
actúa de manera constante, porque vivimos en un mar de debería, tengo que, debo y otros imperativos. Siempre que hay un imperativo, surge la resistencia. Cuando te dicen que deberías hacer algo o que tienes que hacer algo, ¿qué sientes en tu interior? Que no me digan lo que tengo que hacer. Lo mismo ocurre cuando te dices lo que debes hacer. Si te dices, tienes que arreglar lo de las facturas, ¿qué ocurre? Seguramente responderás, ¿ah, sí? O si te dices, mejor que no vuelvas a hacer esto, refiriéndote a un hábito que deseas abandonar, te puedes encontrar con que haces esto mismo y con mayor intensidad o frecuencia. Así es nuestra mente. Simplemente no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Sin embargo, no dejamos de decírnoslos a nosotros mismos. Y luego nos extrañamos de que no nos divertimos y de las cosas que no se hacen. Dice Hay, la primera vez recuerdo la intervención de la resistencia en mi vida. Era yo muy pequeño. Se inició un patrón de resistencia cierto día en el que me sentía retraído y no quise salir a jugar. Me encanta salir a jugar con mis amigos de la calle donde vivía, pero aquel día quería estar solo y jugar con mis juguetes. Pero eso de que estuviera solo molestaba a mi madre, de modo que insistía que me fuera a jugar con mis amigos. Como esa situación se repitió varias veces consecutivas, pronto se convirtió en un motivo de discusión entre mi madre y yo. Sin darse cuenta, mi madre me había abocado a la resistencia a jugar con mis amigos. Yo solo sentía la oposición a sus deberías, pero durante muchos años pensé que no me gustaba jugar con los demás, lo cual sencillamente no es verdad. Y yo creo que tiene mucha razón, a mí me pasa. Y con esto que hemos estado leyendo en esta ocasión y tantas cosas que hemos leído, me he dado cuenta que a veces es un automático en mí. Sobre todo cuando mis hermanos, sobre todo una de mis hermanas, que es muy observadora, muy sobreprotectora y muy insidiosa, me dice que haga algo y el automático es no. Y ya me he dado cuenta. Creo que últimamente ya pienso un poquito más y digo, pues sí, tiene razón. La verdad es que es una buena idea. No exactamente como ella dice, pero creo que sí es verdad. Nosotros nos creamos estas resistencias y las creamos ya en automático, como dice Hay. La resistencia se manifiesta de muchas formas, algunas de ellas muy sutiles. Tal vez olvides cosas que son importantes para ti. O quizá veas que poco a poco te vas alejando de las cosas que realmente te son de utilidad. Supongamos, por ejemplo, que haces muy bien lo de la liberación. Disfrutas con ello y crees que es lo mejor que se ha inventado después del pan ya rebanado. Luego, al cabo de unos días, unas semanas o unos meses, te cuesta trabajo convencerte a ti mismo de hacerlo. Aunque has tenido la experiencia de primera mano de lo útil que te es. ¿Qué ha pasado? Has dado con la resistencia. Lo más probable es que convirtieras la liberación en un debería. En situaciones como esta, el debería crea una fuerza opuesta, igual o mayor, que la fuerza que ejerces cuando intentas conseguir que algo ocurra. Las siguientes son algunas definiciones de resistencia que podrán ayudarte a reconocerla. Y ahí van. La resistencia es como querer avanzar pisando el freno.
Siempre que pienses que deberías, que tienes que hacer algo, estás en un estado de resistencia. La resistencia es la oposición a la fuerza, real o imaginaria. La resistencia es empujar al mundo para que él empuje en sentido contrario. Sentir o pensar no puedo es resistencia. Exige un esfuerzo consciente que se imponga al esfuerzo inconsciente, que es la costumbre de reprimir los sentimientos. Esta costumbre inconsciente es la resistencia. La resistencia es solo un programa más que hemos fabricado para proteger otros programas. Y dice Hale, en el capítulo 12 voy a explicar qué son los programas y cómo nos afectan. Y la última definición que él pone es, la resistencia es cuando no hemos decidido aún hacer o no hacer algo. Pero en cualquier caso lo hacemos y es difícil. Para hacer que nos resulte fácil, lo único que tenemos que hacer es decidir hacerlo y hacerlo. O decidir no hacerlo y no hacerlo. Y me encanta, es verdad. Y es crear esa conciencia. Y bueno, seguramente más adelante lo va a comentar Hale, pero me evoca mucho de esta gran maestra Louise Hay, que ella decía también lo mismo, decía, deberíamos cambiar, bueno, te recomiendo cambiar la palabra o la frase debería de hacer esto y sustituirla por elijo hacer esto. Y cambia, incluso cuando lo sientes o lo dices, cambia esa sensación. Debería hacer cualquier cosa que vas a hacer. Y cuando dices elijo hacer esto, cambia la energía y se libera también, me imagino yo, la resistencia. Pero vamos a continuar escuchando lo que Hale escribió para nosotros. Liberar la resistencia. Para liberar la resistencia en cualquier momento que observes que la sientes, puedes emplear el proceso de liberación básico de los 3 pasos que aprendiste en el capítulo 1. Puedes leerte las preguntas a ti mismo o hacer que alguien te las repase. Entonces vamos a recapitular. Paso número 1. Permítete aceptar la resistencia en este momento. Y luego, paso número 2. Hazte una de las 3 preguntas siguientes. ¿Podría soltar esta resistencia? ¿Podría permitirme sentir la resistencia en este momento? ¿Podría aceptar el sentimiento de resistencia? Entonces se hace uno cualquiera de estas 3 preguntas. ¿Lo puedo soltar? ¿Puedo permitirme sentirla? ¿Puedo aceptarlo, el sentimiento de resistencia? Y después, la continuación de la pregunta de estas 3, te vas a preguntar, ¿lo haría? ¿Cuándo? Que es exactamente el ejercicio que hemos estado haciendo para soltar las emociones y los sentimientos. Y luego el paso número 3, dice Hale, repite los 2 pasos anteriores tantas veces como sean necesarias hasta que te sientas libre. Cuando entiendas realmente que puedes soltar la resistencia, verás que lo haces sin tener que pensarlo en exceso. Como siempre piensa que sí y no son ambas respuestas aceptables. Muchas veces soltarás aunque digas no. Así pues, responde a las preguntas que elijas sin detenerte mucho a pensarlas. No quieras criticar a posteriori ni entrar en un debate interior.
sobre los beneficios de liberar tu resistencia o las consecuencias de soltarla. Cualquiera que sea tu respuesta, avanza al siguiente paso. Es posible que al principio los resultados sean sutiles. Sin embargo, muy pronto se harán manifiestos, en especial si eres constante. Quizá observes que tienes varias capas de resistencia en relación a un determinado tema, de modo que la liberación completa puede adquirir cierto tiempo. Sin embargo, cada capa que sueltes desaparece en tu beneficio. Y nos cuenta la siguiente anécdota. Jane lleva años impartiendo cursos sobre gestión del tiempo en las empresas, pero su propia capacidad para dejar las cosas para más tarde sigue. Como ella misma dice, viva y coleando. Sin embargo, en vez de castigarse por ese hábito, le resulta mucho más fácil soltar su resistencia, que forma parte de ese dejarlo todo para mañana. Se pregunta, ¿podría aceptar lo mucho que me disgusta esta espantosa tarea? Luego, para empezar, escoge pequeños fragmentos de la tarea y observa que va cobrando velocidad. No siempre avanzas con coros de ángeles que canten en la espalda, dice Hay, aunque yo creo que sí, podemos hacerlo. Pero sigue adelante con mayor facilidad. Se desatasca la verdad. Como cualquier otra cosa, soltar la resistencia no va a funcionar a menos que uno realmente lo haga, dice Jane. Pero cuando lo haces, es una técnica perfecta. Después se produce una sensación de movimiento y de cambio de perspectiva. Así es que está interesante este tema de la resistencia para empezar a aplicarlo ya en nuestro ejercicio de cada día. Hay un apartado en este mismo capítulo que se titula Otras 3 formas de eliminar la resistencia. Todos llevamos la resistencia a cuestas, así que podemos buscar en nuestro entorno cosas a las que oponemos resistencia de la que podemos liberarnos. Prueba con lo siguiente. 1. Mira alrededor de la habitación donde te encuentres en este momento y toma cualquier cosa. Luego, concentra tu resistencia en ella y pregúntate, ¿podría sentir cuánta resistencia me fuera posible a este objeto? ¿Podría sentir cuánta resistencia me fuera posible a este objeto? Luego, sigue los 3 pasos básicos de la liberación para soltarla. ¿Podría soltarla? ¿Lo haría? ¿Cuándo? Y repite el ejercicio varias veces consecutivas y luego sigue con lo que estuvieras haciendo. Verás que todas las cosas de tu vida te resultarán más fáciles cuanto más sueltes la resistencia. Es un ejercicio magnífico para cuando dispongas de tiempo en el trabajo, mientras te desplazas o siempre que desees sentirte más en el flujo y con ánimo del levántate y anda. Otra forma estupenda de liberar la resistencia es admitir que cuando te opones a tener, ser o hacer algo, probablemente te opongas también a no tenerlo, serlo o hacerlo. Cuando ocurre esto, aplica el siguiente proceso. Primero, piensa en algo que te resistas a hacer y pregúntate, ¿podría permitirme soltar mi resistencia a hacer? Y completa la frase. ¿Lo haría? ¿Cuándo? Luego, número 2. Después pregúntate lo contrario.
¿podría permitirme soltar mi resistencia a no hacer esto? Y completas la frase. ¿Lo haría? ¿Cuándo? Y número 3, ve repitiendo las 2 primeras series de preguntas hasta que sientas que la resistencia desaparece. Y luego observa con cuánta facilidad haces eso que habías de hacer. Y está interesante este segundo ejercicio, porque sí es una pequeña variación del primero y me gusta. Primero es preguntarme, ¿puedo permitirme soltar mi resistencia a hacer esto? Y hacer el proceso. Y luego, ¿podría permitirme soltar mi resistencia a no hacerlo? Y hacer el proceso. ¡Wow! Buenos tips y muy fáciles. Así es que, bueno, ya lo vamos a tener la oportunidad de, de practicar. Bueno, podemos practicar en este momento este ejercicio, este segundo que no hemos hecho esta modalidad. ¿Qué te parece si tomamos un momento y busca por ahí algo que tienes resistencia a hacer? Creo que todos tenemos algo que tenemos resistencia a hacer. Algo que siempre dejamos al final. Algo que estamos empujando o buscando el mejor pretexto para no hacerlo. ¿Ok? ¿Ya lo tienes ahí? Muy bien. Ahora, pregúntate, ¿podría permitirme soltar mi resistencia a hacer esto? Y entonces, pregúntate cuándo. ¿Lo haría? Y si lo harías ahora, pues suéltalo. Y vamos a dedicar unos momentos para soltar la resistencia a hacer eso que hemos postergado hacer. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Ahora vamos con la segunda parte. Vamos a preguntarnos, pregúntate, ¿podría permitirme soltar mi resistencia a no hacerlo? Y observa, ¿podrías permitirte soltar esa resistencia a no hacerlo? ¿Lo harías? ¿Lo soltarías? ¿Cuándo? Y si es ahora, libéralo. Libera esa resistencia a no hacerlo. Vaya, se siente bien. Así es que, ¿qué te parece si anotas por ahí este evento que te resistes a hacer y después de terminar esta grabación, tal vez desees dedicarle todavía un ratito más a hacerlo de nueva cuenta? Acuérdate que el paso número 3 es haz el paso número 1 y el paso número 2 tantas veces necesites hasta que sientas que toda resistencia desaparece. Y si seguimos postergando, pues es una señal de que tenemos que seguir liberando esa resistencia, porque es hasta que tengamos el impulso de hacer lo que la resistencia ha terminado. Dice Hale, este mismo proceso sirve para liberar en cosas que te resistes tener o ser. Basta con que sustituyas las palabras tener o ser por la palabra hacer. ¿Te preguntas cómo puedes poner en práctica esta técnica en tu vida? Veamos dos posibilidades. Supongamos que te resistes a no tener dinero, que es muy común, digo yo, que es un sentimiento muy común, dice Hale. Piensa que probablemente también
te resistes a tenerlo. Si no lo hicieras, lo más seguro es que ya tuvieras más que suficiente. O supongamos que te resistes a estar solo, a estar sola, a no tener una relación. Libera en ambos lados de estos temas y observa qué ocurre en tu vida. Creo que te aguarda una agradable sorpresa y la verdad esto me entusiasma. Así es que sí voy a practicarlo y estos dos temas, tiene toda la razón Hey, son temas muy importantes para pues todos nosotros, para personas en general. Así es que anótalo porque hay que trabajarlo y luego podemos comentar qué sucede. Dice Hale, continuó leyendo, muchas veces cuando intentamos liberar y no lo conseguimos, sabemos que nos estrellamos contra un muro de resistencia. Si es esto lo que te ocurre, otra forma de abordar el problema es permitirte aferrarte a tu obstinada resistencia. Una vez que te has concedido permiso para hacer lo que ya estás haciendo, en tu interior se creará el espacio suficiente para que sueltes. Limítate a preguntarte, ¿podría darme permiso para aferrarme un momento? Ocurre a menudo que en este punto uno se libera de forma espontánea. Pero si la resistencia no se suelta por completo, vuelve a las 3 preguntas de liberación básicas. ¿Podría soltar el aferrarme? ¿Lo haría? ¿Cuándo? Puedes ir alternando varias veces el concederte a aferrarte y permitirte soltar de forma habitual. Y está interesante esto que él dice, es verdad. No solamente tratar de liberar, ¿qué tal si no queremos? Todavía no estamos listos para hacerlo y ahora decido y elijo aferrarme a ello. Y darnos permiso de aferrarnos a ello. ¡Wow! Y sí, es verdad, pienso yo que va a ser más fácil liberarlo o soltarlo. Es como cuando integramos nuestros claros con nuestros oscuros, cuando aceptamos esa parte que nos está causando falta de movilidad o falta de luz, si quieres llamarlo así. Y creo que aceptar el aferrarnos a algo es muy bueno por un momento y esto sí puedo imaginar que va a ayudar a liberar. Y cuenta una anécdota, Hale. Dice, Bob se define como una persona que tiene muchos problemas con la resistencia. Normalmente soy decidido y firme, pero hace un par de días tuve una jornada en que era incapaz de decir nada. Era como si tuviera el lápiz anclado a un ventilador. Al final, decidí dejar que el lápiz se quedara ahí anclado. Y la situación se arregló de inmediato. Por lo general, Bob observa que su resistencia desaparece cuando se sumerge en ella. O se pregunta, ¿podría permitirme sin más oponer toda la resistencia que estoy oponiendo? Así es que, pues ahí están esas 3 técnicas muy interesantes que nos comparte el día de hoy Hale para hacer nuestros ejercicios de resistencia, que se está uniendo poco a poco a todo un protocolo, ¿verdad? Pero todo como básico, todo con el principio básico, que me gustó mucho porque es tan sencillo como hacerlo en el momento en el que estamos haciendo cualquier cosa en nuestro día. Este siguiente segmento se titula La exploración, entrar en contacto con la resistencia. Durante los cursos del método, muchas veces realizamos un ejercicio sencillo, pero de mucha fuerza, pensado para que nos ayude a comprender cómo se siente la resistencia en el ámbito físico. Cuanto mejor sepamos conectar
con el sentimiento de resistencia, es más fácil soltar. Por lo tanto, te recomiendo que abordes este ejercicio más con el corazón que con la mente. En otras palabras, no intentes encontrar el resultado correcto. No existe. El ejercicio se puede hacer de dos maneras. En la primera versión, lo hace uno solo. Y en la segunda, se hace con otros compañeros. A la mayoría de la gente le resulta de gran ayuda para soltar tanto la resistencia como los sentimientos que se ocultan tras ella. Entonces, vamos a explicar la primera manera y vamos a hacerlo. Se llama explorar solo la resistencia física. Dice, para empezar, coloca las manos ante ti como si fueras a rezar, con las palmas tocándose. Decide arbitrariamente qué mano va a empujar y cuál se va a resistir. Con la que decidas que vas a empujar, empuja suavemente contra la otra, que resiste, y haz que ésta se mantenga en su posición. Es decir, con una empujas, con la otra resistes. Ahí está. Mientras haces esto, permítete experimentar lo mejor que puedas qué se siente al resistir. Ahí tienes cómo se siente. A continuación, suelta la resistencia al empuje sin intentar controlar ni hacer nada en particular con tus manos. Y deja simplemente que éstas hagan lo que quieran. Así es, empujas y estás resistiendo. Ahora, la mano que no está empujando, deja que vaya. ¿Y qué pasa? Se libera, no pasa nada, se libera la resistencia. ¡Wow! Así es que repite este ejercicio varias veces alternando la mano que empuja y la que resiste. Y observa tus sentimientos cuando sueltas, cuando dejas que la mano que empuja empuje y la otra deje de resistir. Así es que vamos a hacerlo varias veces, vamos a jugar alternando la manera como cada uno de nosotros quiera. Y reflexiona sobre este ejercicio y a usar el proceso de liberación básico para soltar cualquier pensamiento o sentimiento que surja. Y es verdad, no solamente es en lo físico. Cuando me permito el resistir y después dejo fluir todo ese empuje, se libera. Vamos a la segunda forma del ejercicio. Explorar la resistencia física con un compañero. Lo vamos simplemente a explicar y ya lo podrás tú practicar con alguien más. Dice, en esta versión del ejercicio, recuerda que se trata de una exploración y no de ver quién es el más fuerte o quién puede derribar al otro. Es muy importante no hacer nunca nada que pueda herir emocionalmente a tu compañero. Para empezar, se ponen uno frente al otro y se miran a los ojos. Y deciden quién va a empujar a quién y quién es el que se va a resistir, lo cual si estuviéramos en físico estaría muy divertido hacerlo. En este ejemplo vamos a suponer que tu compañero empuja. Luego, extendiendo los dos brazos a los lados, juntan las palmas de las manos, los dos. Y ahora tu compañero empuja suavemente contra tus manos. Y tú simplemente te vas a limitar a resistir el empuje, no permitir que empuje, manteniendo firmes las dos manos. La presión que se ejerza debe ser lo bastante fuerte para que ambos sientan la resistencia, pero no tanto como para que el que resista
tema caerse. Y mientras tu compañero empuja contra tus manos, permítete contactar con lo que siente resistir, cómo se siente resistir. Y luego suelta la resistencia lo mejor que sepas, sin tratar de controlar ni hacer nada en particular con las manos. Deja simplemente que hagan lo que quieran. Y a continuación intercambian los papeles y repiten el ejercicio. El que antes empujaba ahora resiste y viceversa. E intercambian los papeles varias veces hasta que los dos tengan una idea clara de lo que se siente resistir y soltar la resistencia. Durante la realización de este ejercicio, es posible que descubras en ti y en los demás algunos patrones que se relacionan con la resistencia. Ten confianza para compartir tus descubrimientos con tu compañero después de terminar el ejercicio, pero eviten iniciar un debate intelectual. Esto es más bien de apoyo mutuo, por turno, en la liberación de cualquier cosa que se suscite. Así es que se ve divertido. Esta siguiente sección del capítulo número 4 necesita algo en que escribir y se llama la liberación por escrito. La hoja de cosas que tengo que hacer. El proceso siguiente está pensado para ayudarte a liberar tu resistencia. Es fácil de usar. Para prepararlo, haz 2 columnas en una página en blanco de tu diario de liberación, si lo tienes ahí, si no, donde tengas que escribir. Y la primera columna se llama cosas que creo que tengo que hacer. La primera columna es cosas que creo que tengo que hacer. Lo voy a dejar escrito ahí en la cajita de la descripción. Y la segunda columna se titula ¿Cuál es ahora mi sentimiento al respecto? ¿Cuál es ahora mi sentimiento al respecto? Y vas a empezar por hacer en la primera columna una lista de todo aquello que pienses que tienes que hacer. Luego, bueno, voy a dar unos minutos, un ratito para que escribas antes de continuar con la siguiente explicación, la siguiente instrucción. Entonces, en la primera columna vamos a escribir una lista de todo aquello que pienses que tienes que hacer. Voy a hacer pausa y tú puedes pausar la grabación también. Y cuando termines, continuamos. Muy bien. Ahora vas a tomar cada una de esas cosas o apartados y vas a anotar lo que ahorita, en este momento, sientes al respecto de ella. Puede ser que intervenga más de una emoción. Al hacer esta exploración, comprueba de forma especial la resistencia, además de otros sentimientos que puedan surgir. Te voy a decir, por ejemplo, algunos ejemplos que pone aquí Hale. En las cosas que cree que tiene que hacer, pone pagar las facturas. ¿Y cómo me siento ahora al respecto? Y enfrente pone enfado. Luego pone limpiar la casa. ¿Cómo me siento ahora? Deprimido. Ir a trabajar. ¿Cómo se siente? Cansado.
Ser amable. ¿Cómo se siente? Miedo. Ok. Si ya tienes ahí identificado el sentimiento para cada uno de ellos, o para alguno nada más, a continuación vas a liberar por completo cada sentimiento. Y si hay resistencia, cualquier resistencia. Y cuando sientes que esté completamente liberado, vas a poner una señal. Junto a ese apartado puedes tacharlo, puedes poner una palomita. Así es que date unos momentos para liberar. Te recuerdo, el procedimiento de liberar es simplemente, tengo este sentimiento, estoy dispuesto a liberarlo. ¿Cuándo? Y si estás dispuesto a liberarlo, lo liberas. Y vamos a dedicarnos a hacer, por lo menos para una de las cosas que crees que tienes que hacer, el trabajar en liberar el sentimiento. Y una vez que hayas liberado el sentimiento, trabaja con eso mismo, con esa misma tarea. Y pregúntate, ¿tengo resistencia a hacerlo? ¿Me permito sentir la resistencia para esto? ¿Quiero liberar la resistencia? ¿Cuándo? Y si es ahora, lo liberas. Y yo haría la otra parte. Me permito aceptar la resistencia de no hacerlo. Y quiero liberar esa resistencia. ¿Cuándo? Y la libero. Y hay que liberar lo que ahora sientes. Enfocarnos aquí y ahora. Y acuérdate de liberar también los sentimientos llamados positivos para pasar a estados superiores de energía. Acuérdate que la semana pasada trabajamos sobre esos sentimientos positivos de satisfacción, de bienestar, de alegría, de júbilo. Todos ellos también liberarlos, porque curiosamente los sentimientos positivos al liberarlos se potencian. Así es que date unos momentos para trabajar en esto, pausa tu grabación y cuando hayas terminado, continúas para hablar de lo que sigue. Iba a continuar leyendo el resto del capítulo. Sin embargo, el siguiente es un ejercicio un poquito más largo con una secuencia. Y creo yo que conviene mejor que hagamos en el transcurso de este periodo de aquí a que volvamos a la siguiente grabación, practiquemos esto que estamos haciendo el día de hoy, porque yo creo que podemos echar mano de mucho. El crear conciencia de la resistencia, el permitirnos soltarla, permitirnos sentirla, eliminar la resistencia a no hacer algo o la resistencia a hacer algo, creo yo que es bastante que podemos echar mano. Y la próxima sesión, entonces, hacemos ya un ejercicio con una secuencia completa para concluir todo lo de este capítulo. Así es que vamos a practicar todo esto durante estos días, que está muy interesante, agregándolo a todo lo que ya hemos aprendido sobre liberación de sentimientos y emociones en tu día a día. Es crear un hábito. A lo mejor un día no te acuerdas, pero al día siguiente sí. Y hacer conciencia cada momento. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? Elijo liberarme de esta emoción, de este sentimiento y perder el miedo de liberar incluso los sentimientos más maravillosos, porque a la hora de liberarlos ya hemos descubierto cómo se potencian aún más por naturaleza. Así es que te dejo esa tarea y nos vemos en la siguiente.